Hola amigos, bienvenidos a Soul, donde hablamos en serio de salud emocional. Y hoy estoy muy feliz porque tengo una invitada pues súper especial para mí, que además es súper conocida, y hoy nos va a hablar de algo que muy pocos conocen, yo creo, mi queridísima Nacheli Torres Caram. Nash, ¿cómo estás, mi Nash? Muy contenta, Almita, muchas gracias por la invitación. Emocionada, porque creo que este es un tema del que yo no he hablado mucho públicamente. Exacto. Entonces, la verdad es que emocionada de poder, vamos a decir así, darte esta primicia de una historia bastante interesante, larga. Oye, y yo agradecida que la compartas conmigo y con nuestro podcast, porque sé que pues no hablas mucho de esto y vamos a hablar de la adversidad. Pero antes de entrar en materia, Nash, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas, cómo es que llegamos a conocernos tú y yo. Bueno, yo soy Nash, tengo un nombre muy largo, entonces Nash para mí está bien. Yo soy psicóloga, soy terapeuta y me he dedicado a la salud mental desde hace más de 20 años, ¿no? Entonces he trabajado en diferentes ámbitos de la salud mental, tengo varias especialidades dentro del ramo de la psicología y soy una apasionada de las personas y de cómo las diferentes personalidades nos llevan a tomar determinadas decisiones. El haber tenido el placer de conocerte hace ya como 3 años, ¿no? Sí, Creo ya como unos 3 años. Hemos trabajado juntas en muchas cosas y pues la verdad, ¿qué te puedo decir de mí? Me encantan los deportes, siempre he sido apasionada de los deportes. Me gusta mucho la convivencia humana, me gusta mucho como esto de... A mí me impresiona mucho, siempre me hacía una pregunta desde que era niña, ¿no? Yo quería ser psicóloga desde que iba en 4º de primaria, entonces yo decía, pero ¿por qué esta persona decidió esto, no? O incluso, ¿no? ¿Por qué a mis hermanos les gusta esto y a mí no me gusta esto? Y estas preguntas me llevaron a entender que tiene que ver mucho con tu personalidad, con tus creencias, con el entrenamiento de tu mente, con todas esas cosas. Y entonces eso me apasionaba todavía más. Y ahorita, después de más de 20 años que ya he estudiado cosas de psicología, me doy cuenta que sigo sin respuesta, ¿no? ¿Qué puedo decir? He encontrado que tengo más preguntas que respuestas. Tengo más preguntas que respuestas para paz de todos. Entonces, no, quiero decir que algo que puedo concluir es que la mente es algo que se entrena. Y todo esto es como basado mucho en esto que tú me preguntabas, ¿no? De la adversidad, o sea, ¿cómo describirías la adversidad? Y yo creo que para mí la adversidad siempre ha sido una forma de fortalecerme. Siempre te dicen todo pasa por algo, todo viene por algo, y me parece una respuesta simplista, pero razonable. Uh-huh. En mi caso, creo que, hablando desde la parte muy científica, creo que tienes que analizar qué es lo que te lleva a tomar ciertas decisiones uh-huh. y qué es lo que a través del tiempo dices, ok, a lo mejor ahorita haría esto diferente, pero en ese momento tomas la mejor decisión que pudiste tomar uh-huh. con las herramientas que tienes. De ahí que el trabajo psicológico nos lleva, y no solamente el trabajo psicológico, no todo aquel trabajo personal que tú puedas hacer, te lleva a tomar diferentes decisiones porque tienes más herramientas. Uh-huh. Las herramientas que tienes en algún momento no te van a servir igual a este momento que ya tienes más pulidas las herramientas. Entonces, me preguntabas esto, ¿no? ¿Quién soy? Pues soy una persona bien apasionada del arte, de los deportes, o sea, como que me gustan muchas cosas, es bien chistoso porque yo tengo amigos que son como muy serios y tengo amigos que son súper fiesteros, entonces, pero porque yo soy así, yo tengo esa personalidad como con una paleta de colores muy amplia, donde puedo ser como súper fiestera, pero también puedo estar muy seria también. Sí, de repente, claro, ¿no? De repente, sí. Depende del escenario. Oye, Nash, y tú ya nos dabas la pista, hoy vamos a hablar de adversidad, ¿no? Cuando la adversidad toca tu puerta, como digo yo, y porque, bueno, los que te conocen sabes que Nash es súper, siempre vibrando alto, como ya vieron, siempre de buena, siempre con esta súper actitud positiva, echada para adelante, pero creo que muy pocos conocen que tú tuviste pues como un antes y un después en tu vida, como todos, pero en específico refiriéndonos a este evento que marcó tu vida, ¿no? Tú eras una deportista súper de alto rendimiento, ¿no? Y de repente algo pasó en tu vida. Cuéntanos un poquito de esta historia de tu alto rendimiento primero y luego qué sucedió. Bueno, desde niña fui diagnosticada con trastorno de déficit de atención y con hiperactividad. Entonces, yo no podía estar quieta, de verdad, maestros, si alguno de ustedes ve esto, perdónenme. Era verdad. Era la verdad, no era yo el TDAH. Entonces, en aquel tiempo debo decir que había muy poca información
Y entonces le decían a mis papás, hay que medicarla, ¿no? Y mis papás decían, no la vamos a medicar. Entonces me metían a toda actividad que podía haber. A pintar, a bailar, a los deportes, natación, todo, ¿no? Y esto llevó a que incursionara en el deporte desde muy chiquita. Sumado a esto, la verdad es que siempre tuve habilidad para los deportes. Entonces, empecé con natación, básquetbol toda mi vida. Mi papá jugó básquetbol toda la vida, entonces pues yo jugué básquetbol toda mi vida. Y después en atletismo. Y en atletismo fue donde alcancé un nivel muy alto. Yo era saltadora y la verdad es que me fue muy bien. Un día yendo a entrenar, yo entrenaba en Villa Olímpica, yo soy sureña, entonces al sur de la ciudad está el Centro Deportivo Villa Olímpica, y ahí entrenaba en el equipo de la CONADE. Entonces me iba a entrenar y al cruzar la calle me atropelló un tráiler en Avenida Insurgentes. Entonces el tráiler literalmente me pasó encima de la pierna derecha y pues ahí fue cuando la carrera deportiva, bueno, es más, la vida estuvo en juego y pues estuve más de un mes hospitalizada por un accidente que fue muy, muy, muy grave, porque el camión no me empujó, sino el camión pasó encima de mí y eso me llevó a tener diferentes cosas, ¿no? La primera noticia, y esto es importante ahorita que vamos a hablar de adversidad, me atropellan, bueno, es una historia muy, muy larga, la cual no la voy a hacer tan larga, sino es más bien el hecho, y me voy a centrar como mucho en las herramientas que fuimos desarrollando. Pasa que me atropellan. Después de ahí yo quedo pues en Avenida Insurgentes, llega la ambulancia, me lleva, entramos al hospital, me revisan y la primera noticia que nos dan en el primer momento es hay un 95% de posibilidad que le amputemos la pierna derecha hasta la ingle porque pues, el tráiler se la deshizo. Tiene una fractura expuesta en tibia y peroné y tiene machacados todos los músculos del muslo derecho. Yo recuerdo que me lo dijeron. Recuerdo que en ese momento yo nunca pensé como de, ay, no, pobre de mí, sino como que mi pensamiento, y esto es algo muy real, hablando de las diferentes herramientas, no solo psicológica, en ese momento yo tenía un momento espiritual muy alto. Entonces, en ese momento me acuerdo que mi pensamiento fue, si Dios cree que yo voy a poder sobrevivir y vivir bien sin una pierna, ok. Y me acuerdo, y lo digo de todo corazón, yo no soy una persona mocha y digo, ¿tú me conoces? No, pero soy una persona que tiene una relación muy saludable con Dios. O sea, yo me rehúso a ver a una deidad como este castigador o ¿no? En ese momento, lo primero que me ayudó fue pensar, Dios conoce mi corazón y Él sabe que si yo voy a poder vivir bien así, está bien. Y entonces lo primero fue tenemos que meterte a una cirugía y te vamos a meter a ponerte unos clavos en los tobillos porque tienes 2 huesos salidos. Ok, me metieron ahí. Después de ahí me dijeron, tenemos que esperar a que el proceso natural de tu cuerpo vaya viendo pues, cuál es el daño pues, que tengas, ¿no? Ok, tenemos que esperar 2 semanas. Después de 2 semanas iban a determinar si valdría la pena que conservara la pierna o me la quitaran. Y en ese proceso pasaron muchas cosas, ¿no? O sea, pasas por muchos, muchos momentos. Yo, por ejemplo, en el momento que me atropellaron, obviamente fue un momento de mucho susto, vamos a decirlo así, pero no derramé una sola lágrima, ¿sabes? O sea, yo soy muy chillona, lo reconozco, pero soy chillona si veo una película que me conmueve cuando hablando. O sea, soy una persona que se conmueve con facilidad, pero no lloro con facilidad. O sea, no soy como del dolor. No, o sea, como que yo soy como de voy a solucionarlo y después me doy el tiempo a llorar. Entonces, me acuerdo mucho que al siguiente día que salí del hospital la primera vez para irme a mi casa a esperar este proceso natural de mi cuerpo, yo iba en el carro y mi mamá iba conmigo en una como ambulancia improvisada que habían hecho mis papás. Y me acuerdo que yo iba acostada y de repente le dije, mami, así me quedé, o sea, como me pausé un segundo y le dije, oye, creo que esto me iba a matar. Y entonces mi mamá se me quedó viendo y le dije, ¿y sabes? Yo lo único que le pedí a Dios es que te pudiera ver. Le digo, pero creo que ahorita ya puedo llorar. Y entonces esta pausa que yo hice con mi madre de decir, creo que ahora sí quiero llorar, fue súper necesaria y súper sanadora, ¿sabes? Porque fue como, ok, reconozco el miedo, reconozco el susto que tuve, pero ya. O
sea, como ya me doy permiso de tener ese miedo, claro, ese susto. Claro, o sea, porque de momento con la adrenalina que tenía, con esto pues soluciona y pásate esta camilla, vas a hacer esto, no sé qué, bla, 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 dóblate. Y yo en ese tiempo tenía casi 19 años y te vamos a poner una raquia, que en ese momento era, bueno, ok, no, lo que sea, ¿no? Y al siguiente día sí era como esta parte de reconocerte. Y creo que es algo que no solemos hacer, ¿sabes? Claro. Estamos en un mundo donde todo el tiempo te dicen, tienes que vibrar alto, tienes que ser positivo, tienes que ser no sé qué. Y cuando nos caemos es como que nos caemos y nos desbarrancamos por completo, ¿no? Yo te puedo decir que esta pausa de llorar fue como un, ok, ahora ya puedo llorar. Y me reconozco que tuve miedo, y me reconozco que sí me dolió, y me reconozco que algo pasó. O sea, todavía no sé bien qué, pero hay algo que me dice que no iba a estar padre, ¿no? Que me iba a morir. Y esto fue como súper saludable, porque incluso mi mamá lloró conmigo. Claro. Y lloramos juntas, y después de eso fue como, ok, lo que sigue, adelante. Exacto. Y entonces fue como bien sanador darte ese tiempo, ¿no? Entonces lo primero que yo te podría decir de la adversidad y de esta anécdota que te estoy platicando es lo importante de ir reconociendo en qué momento estás, ¿sí? Ahí en la psicología iniciática te dicen que hay un instante para ver, un tiempo para comprender y otro momento para concluir. Y este ejercicio de este accidente me sirvió para entenderlo, ¿sabes? O sea, vi lo que pasaba, estaba en el momento de comprender lo que sucedía y la conclusión era cómo iba a terminar todo esto, que todavía yo no lo sabía, ¿no? Entonces, creo que por ahí puedo empezar. Y esto que me decías de este antes y de este después, sí lo fue. Porque ser una persona que entrenaba montones de horas en un solo día y mi día se movía mucho en función de entrenar, de ese tipo de cosas, pues después de ahí imagínate que te dicen, ok, tienes que aprender a caminar. Y entonces te cambió la vida. Por completo. O sea, por completo. Y te puedo decir que la vida cambia así. Todos los días, cada respiración te puede cambiar la vida. Puedes comprender algo, puedes dejar ir algo, puedes perder algo. Y cuando entendemos que la única constante en la vida es el cambio, todo se mueve en función de eso. Vas a cambiar de trabajo, vas a cambiar incluso a veces de pareja, vas a cambiar, no sé, va a morir alguien. Oye, y que son cosas que no dependen de ti, ¿no? O sea, son hechos que llegan a la vida y que a todos nos pasan. Y que la forma como lo procesas depende mucho de las herramientas que tengas, ¿sí? Y también, ¿por qué no decirlo?, de las herramientas que les ayudes a tus hijos, a tus sobrinos, a tus padres, a tus parejas a desarrollar. Entonces, cuando lo haces con esa conciencia de qué estoy queriendo desarrollar en este momento, qué estoy queriendo enfrentar en ese momento, yo creo que todo cambia muchísimo, ¿sabes? Cuando tienes esa conciencia de tu ser y hacia dónde lo quieres llevar. Claro. Creo que esa es la gran diferencia y eso es lo que marcó un antes y un después. Porque antes mi vida estaba estructurada y debo decirlo, tampoco era ni siquiera mi elección, ¿sabes? Porque era, ya tengo tanto tiempo entrenando, ya tengo resultados de alto nivel, ya tengo como una perspectiva de que voy a poder, o sea, tengo muchas posibilidades de ir a los Juegos Olímpicos, tengo muchas posibilidades de hacer como algo distinto a todo lo demás. Pues sí, y a lo mejor muchas veces no quería hacerlo, ¿sabes? Okay. Pero ya estaba ahí. O sea, ya era como la inercia natural que tenías de lo que venías haciendo en la vida. Claro. Y este hecho, pues al cambiarte todo, te cambió el objetivo, la meta y el ideal, no sé. Te lo pregunto a ti. Si yo te dijera, en este momento de la vida, puedes empezar de cero lo que tú quieras. Claro. Sí. Ojo, o sea, porque para mí esa fue la bendición. La bendición es que ya no había es que ahora tú has entrenado tanto tiempo. Te esperamos en los Olímpicos. O sea, nos vemos en los Juegos Olímpicos y tú vas a llegar, ¿no? O sea, no era esto que es un sueño deseable para cualquiera. Cualquier persona que practique un deporte de alto rendimiento quiere ir a los Juegos Olímpicos. Claro. Cualquier entrenador, es más, cualquier familiar quisiera decir, exacto, conozco a alguien que fue a los Juegos Olímpicos, ¿sabes? Pero el precio es alto y también para eso te preparas. Y yo reconozco que yo no estaba preparada. Ok. ¿Sí? O sea, no físicamente, no mentalmente, era una muy buena competidora. O sea, no, yo no estaba preparada porque no había gestado las bases
que era como, este es el precio que vas a pagar por esto que quieres. Y eso es importante también de repente reconocerlo. Claro. O sea, Eso cada elección te lleva a renunciar a algo, ¿no? O sea, siempre. Mira, a mi esposa yo le digo, el amor es una disciplina. ¿Por qué? Porque el amor nos lleva a tener la disciplina de el buen trato con tu pareja, de ser empática, de ser, de llevarte a tener una rutina positiva con esta persona. Cuando tú te empiezas a dar el permiso de estoy enojada y por eso te puedo gritar, o estoy enojada y por eso puedo reclamarte todo el tiempo, pierdes la disciplina. Y entonces yo lo reconozco ahora. Yo era una gran deportista, sí, pero mi mente no estaba en el lugar correcto para desarrollarme. Claro. Pero sí estaba en ese momento en el lugar correcto para superar ese momento en donde yo estaba. Oye, Nash, y hablando justo de este proceso de recuperación que tuviste, porque ahora nos los cuentas como con mucha pues madurez y certeza de lo que hablas, pero quizá me gustaría como que nos platicaras un poco ese momento donde dijiste, wow, mi vida cambió, 19 años, súper chavita, con un proyecto de vida que ya más o menos nos dijiste qué representaba y que no estabas tan lista para ello, pero en no sé si fueron semanas, meses de recuperación, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, ahora ya no los cuentas como con mucha certeza, pero en esos momentos, como que, ¿qué pasaba por una chava de 19 años? Fíjate, es muy extraño, porque yo lo único que pasaba por mi mente todo el tiempo, más que pensar si me iba a recuperar o no y todo, como que lo vivía en ese momento. El momento, el aquí y el ahora. Sí. Y creo que la verdad es que nada me preparó para el aquí y el ahora, ¿eh? Como que no había más. Vamos, no había para dónde correr, literalmente. Sí. O sea, no me podía mover, estaba postrada en cama, estaba esperando. Pero esa espera nunca fue como con una mente perdida, tenía una claridad muy grande, ¿no? Y lo primero es que suena muy, muy loco lo que voy a decir, pero estaba muy agradecida. Pues sí. Pero fíjate, es raro, porque mucha gente dice, es que no, qué horror. Yo estaba a punto de irme a un Panamericano, días antes de que me atropellaran, días después de que me atropellaran mi vuelo Panamericano, y era la pérdida del entrenamiento, la pérdida del tiempo, años. Y todo el mundo me decía, qué horror, es que demanda al tipo que te atropelló. Y mi pensamiento era, ¿y qué voy a ganar? O sea, si fuera como de, mira, vamos a encerrarlo, acabémosle la vida a esta persona que fue negligente, yo lo reconozco, pero que realmente no iba a cambiar nada de lo que yo pasaba, ¿sabes? O sea, yo recuerdo, me dicen, ¿viste al Señor? Sí, lo recuerdo que él se asomó y estaba pálido y estaba aterrado de lo que observaba. Y yo decía, ¿pero qué voy a ganar? Entonces, ¿qué es lo que pensaba en ese momento? Pensaba que yo no quería. Yo veía la cara de mi mamá y la veía muy preocupada, veía a mi papá, o sea, como que toda la gente me veía y no me veía, como que era como, ¡uy, qué mal se ve! ¿No? Y entonces yo decía, no, ¿sabes qué me ayudó mucho? Que había una corredora cubana que yo admiraba mucho, que se llamaba Ana Fidelia Quirot, y chistosamente la había conocido poquitos años atrás y era mi heroína. O sea, esta mujer sufrió quemaduras en todo su cuerpo y Fidel Castro contaba que cuando él la vio, dijo, esta mujer se va a morir. Y ella le dijo, yo voy a volver a correr. Para mí, me acuerdo que el día que ella volvió a correr en un mundial, yo lloré, porque de verdad se le veían quemaduras por todo el cuerpo. Y yo decía, ¿cómo lo logró? ¡Qué fortaleza! Y yo pensaba en eso. Yo pensaba en, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer un día a la vez. O sea, no pensaba como en el día que yo vuelva a correr o el día que yo vuelva a hacer esto. O sea, no, simplemente lo único que pensaba era eso y que quería bailar. Que quería levantarme para poder bailar porque me encanta bailar. Era lo único. No pensaba en, quiero ir a los Juegos Olímpicos, me voy a recuperar y voy al Panamericano. No, lo que pensaba es de, tengo una vida por vivir. Claro. Y eso fue, creo que la fortaleza más grande que todos tenemos. Y te decía que estaba como muy en gratitud porque yo lo que decía es de, yo tuve 19 años de preparación física para llegar a ese momento, ¿sabes? Para llegar al momento donde yo estuve abajo de un camión y me pude levantar. Y yo decía, si esto lo hubiera pasado a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis tíos, a mis hermanos, nadie lo hubiera aguantado porque yo tenía una fortaleza, tenía demasiado músculo en mi cuerpo. De hecho, el peor daño que yo tenía era en la piel. Porque nosotros tenemos pues una capa de músculo
recubierto por grasa y luego encima tenemos la piel. Y yo no tenía la capa de grasa. Entonces lo que se llevó el camión de entrada fue mi piel. Entonces, pero no me arrancaron la pierna porque tenía músculo y tenía mucha fuerza. Claro. Entonces yo decía, nadie más estuvo preparada estaba preparado para ese momento. Claro. Era yo. Claro. Y yo le decía, fíjate, esto va a sonar una locura, pero yo decía, gracias por esta oportunidad de este momento, porque esto era algo que tenía que pasar. Y si me pasó a mí es porque yo me puedo levantar de esto. Claro. Y esa fue, fíjate, sin darme cuenta, esta preparación mental de competitiva y todo el asunto, yo decía, perfecto, yo estoy preparada para esto. Oye, Nash, y es que cuando pasan este tipo de accidentes, de adversidades, como la que tú viviste, como que toda la familia, los amigos, se concentran en la rehabilitación física. Y tú lo que nos dices hoy es, pues, ¿y la mental dónde queda, no? Entonces, no solamente nos concentremos en lo físico, sino en toda la salud mental, emocional, ¿no? Claro, y ¿sabes por qué? Porque también ahí viene esto, ¿no? Es muy justificable que yo hubiera tenido mucha ansiedad en este proceso, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y me van a amputar? ¿O voy a seguir? Y más que enfocarme en lo que no dependía de mí, porque depende de mi cuerpo. Entonces yo decía, si mi cuerpo, si yo le digo a mi cuerpo, vamos a fuerte, vamos a hacer esto, no sé qué, mi cuerpo me tiene que obedecer a mí, ¿sabes? Es lo único que yo puedo hacer. Entonces yo no puedo dejar que mi cuerpo piense en todo lo malo que puede pasar, porque eso ya pasó. O sea, y puede seguir pasando, pero eso todavía no pasa. Eso es como un guión que vamos a escribir después. Lo que en este preciso instante de adversidad, solamente puedo hacer lo que es. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que comer esto, lo comía. Tienes que mover los dedos, los movía. Tienes que estar como con una mentalidad, pues lo estaba. No veía nada que me apesadumbrara. No, o sea, ¿qué es lo que tenía que hacer? Concentrarme en ese momento. ¿Sabes qué? Lo primero es que tienes que no moverte. Pues no me muevo. Tienes que... Yo no me gustan las cosas dulces. Entonces tienes que no comer era un licuado de proteína de chocolate. Yo no como chocolate. Y este licuado de proteína súper dulce te lo tienes que tomar todos los días. Era 1 litro. Me lo tomaba, ¿sabes? O sea, y era así como de... Tenía 1 litro de agua al lado y entonces agarraba la proteína y tac, 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 y luego y listo, ¿no? Y por ejemplo me decían, te vamos a transfundir, y yo, lo que sea necesario. Y al final, ¿sabes qué? No me pusieron una sola gota de sangre, que yo no hubiera tenido problemas, si se necesitaba, pero no lo hicieron. Simplemente siguiendo las indicaciones de lo que tenía que hacer. Como tenía que hacer. Oye, Nash, ¿y cuánto tiempo te llevaste en la recuperación? Digamos, no en volver a competir, porque quizá no, pero ¿cuánto tiempo te tardaste en salir otra vez a tu casa, tomar tu rutina, no sé si regresar a la escuela, ¿no? Del día que me atropellaron, que fue un 15 de junio, te lo voy a decir así. Vamos a tomarlo como del 15 de junio. El 15 de agosto yo estaba jugando básquetbol. No. Sí. Pero eso fue un día a la vez. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Esto era algo físico. A veces la adversidad emocional es mucho más complicada. Exacto. ¿Qué te voy a decir a ti, no? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Sí. Y sabes, hay algo que suena como un cliché, pero cuando de verdad, esto sí se los digo claro, cuando de mi parte, cuando yo les digo es un día a la vez, es porque lo sé que así es. Y va a haber días muy buenos. Lo viví. Sí, y va a haber días muy buenos y va a haber días muy malos. O sea, esto que yo te cuento, yo tuve 3 cirugías, desde la primera, el día que me atropellaron, hasta la última. La segunda cirugía, para que te des una idea, me rasparon el muslo derecho y me dejaron la carne viva. Y me hacían unas curaciones que me tenían que como que tallar con yodo, dolorosísimas, se me entumía la cara del dolor. Y yo lo único que hacía es que cuando llegaban a curarme en el hospital, yo les decía, saquen a mi mamá. Me agarraba de los barrotes de la cama y me azotaban, ¿no? Y yo decía, ok, era lo que tenía que hacer. Como dije, nunca dejé de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, la adversidad va a estar ahí, el problema va a estar ahí. ¿Cómo lo enfrentes? ¿Qué es lo que hagas?
simplemente hacer lo que tienes que hacer día con día. Un día a la vez. Sí, o sea, por ejemplo, tienes que comer, ¿cómo? Tienes que levantarte, te levantas. Tienes que mover, mueves. Tienes que bañarte, te bañas. Uh-huh. O sea, sé que suena como de, ay, es que no es tan fácil. Sí, yo lo sé, no es fácil. De verdad, yo lo sé. Y hay días que cuestan más que otros. Pero eso es la única forma de enfrentar la adversidad. Es la fórmula. Tal cual. Un día a la vez. Oye, Nash, y yo estoy muy sorprendida porque esto nunca lo habíamos platicado, pero sí me queda la duda. ¿Nunca dijiste, demonios, ¿por qué estoy viviendo esto? Maldita maldición, ¿por qué me tocó vivir esto a mí? No, de verdad que no. O sea, yo sé que suena como, mira, aquí viene la parte que tampoco he hablado mucho. Yo ya no quería correr. Ok. Sí. No saben lo difícil que fue para mí llegar con mi terapeuta y que mi terapeuta me viera la cara y me dijera, ¿por qué no simplemente dijiste, ya no quiero correr y te fuiste? Claro. ¿Por qué tuviste que meterte bajo las ruedas de un autobús, más bien de un tráiler, para parar? Uh-huh. Y la respuesta era tan simple como que cada vez que yo mencionaba a mis papás, es que no sé, ya no quiero correr, quiero descansar un rato. Era, pero ¿cómo? Tantos años, no manches, Tanto te fuiste esfuerzo. a entrenar a Cuba, hiciste esto, ¿para qué vas? O sea, y yo decía, sí, es cierto, ahora tienes razón, mejor sigo. Claro. Y cada vez que le decía, platicaba con alguien de mi equipo de, ay, es que la verdad estoy súper cansada y la verdad ya no quiero. Y me dijeran, ay, pero ¿cómo crees? Yo ya quisiera que tú. Y yo decía, sí, es cierto, ¿verdad? Qué tonta. ¿Sabes qué es? O sea, ¿cómo nunca dije por qué a mí? Porque me di cuenta que los accidentes, si bien son accidentes, de repente es nuestro inconsciente proyectándose en algo que dice, tienes que parar. No hay más. Tienes que parar. O sea, que a veces estos mensajes que nos llegan de alto, detente, escúchalos. Sería como un poco... Sí, y también de verdad. Y hazte caso a ti misma, ¿no? Y te digo algo, esto lo vemos en todos lados. Bueno, no a todos, por favor, no se metan debajo de un tráiler, no hacerlo de forma más noble. Pero, por ejemplo, a mí hoy te puedo decir, no hay cosa que me puedas obligar a hacer. O sea, como de ahora te quedas, ¿no? O ahora lo haces, o ahora vas, o tal. Yo no. O sea, yo soy como de... Eres leal a ti misma. Sí. Y eso es una bendición que yo digo, gracias a Dios lo aprendí a los 18 años, casi 19. Uh-huh. Porque yo veo a tantas personas en el mundo que se traicionan a sí mismas. Uh-huh. Veo a tantas personas que están en matrimonios que ya no quieren estar, en noviazgos que ya no quieren estar, en profesiones, en trabajos. Tú quieres mejor que nadie sabe qué es eso. Sí. Y yo digo, ¿pero por qué te vas a quedar ahí? Sí. O sea, yo sé que todos tenemos necesidad, yo sé que todos tenemos muchas cosas, pero tienes que ver por qué sí vas a hacerlo, no porque no lo vas a hacer. Y entonces es eso, o sea, yo veo la adversidad como una gran fortaleza si tú la dejas. Porque puede ser también esa víctima eterna. Yo no solía hablar mucho de mi accidente, porque siempre que hablaba de te atropelló un tráiler, la primera vez, ¿te atropelló un tráiler? Era la primera reacción. ¿Y cómo estás aquí? Pero ¿cómo no? Así de, pero caminas, ¿no? Entonces, era la primera reacción. Y la otra es de, ay, no, es que a ella le atropelló un tráiler. Y así como esa voz bajita, y yo decía, güey, sí me atropelló un tráiler. Pero fue a mí. Pero fue a mí. No, y aparte de, ¿qué crees? Después de que me atropelló un tráiler, estudié psicología, estudié varias especialidades, estudié una maestría, he viajado, me casé, estoy perdidamente enamorada de mi esposa. O sea, hice muchas otras cosas que no solamente... No soy el accidente del tráiler. Exacto, no es la psicóloga que le atropelló un tráiler. O sea, sí puedo ser si quieren la psicóloga que le atropelló un tráiler, pero ¿sabes? O sea, no solamente te quedas ahí. No soy eso. No solamente soy eso. Soy todo lo que pasó y todo lo que llevó a después del tráiler. ¿Qué pasó después de eso? Uh-huh. Y no es como el colorín colorado, este cuento se ha acabado, sino es esta historia que te pasa después de y vivieron felices para siempre. Uh-huh. Soy como más bien eso, ¿sabes? Como, ¿qué pasó después de? ¿Qué hiciste con lo que te pasó? ¿Qué hiciste con lo que te pasó? Qué fuerte. Oye, Nash, y yo la verdad es que me quedo, o sea, nos regalaste muchísima información y la verdad es que yo me quedo con esta pregunta y que no voy a dejar de hacer. Dale. ¿Cómo le haces para superar el duelo de lo que no fuiste, ¿no? Porque a veces la adversidad es eso. A veces es
la separación, no sé, el trabajo, esta expectativa de mi crecimiento profesional, o hablábamos en otro episodio de la maternidad y que a veces por ser mamá dejas de hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo vives con el duelo de la persona que quise ser? Qué buena pregunta acabas de hacer, y te voy a decir por qué. Porque ahora les voy a decir algo real. Todo ha sido real, pero que me pasó muy real. Esto me pasó en 1999, ¿ok? Y en 1999 la Olimpiada del 2000 fue en Sydney, y 4 años después fue en... Ay, caramba, no sé, pero bueno, la siguiente Olimpiada que fue en... No es cierto. Bueno, no sé. Creo que la siguiente Olimpiada que fue en 2004, esa era la Olimpiada que yo iba a ir. Uh-huh. ¿Sabes? Quiero decirles que yo soy de esas personas que le fascinan los deportes. Uh-huh. Entonces, yo siempre tengo mi calendario olímpico: gimnasia, atletismo, natación, o sea, todos los deportes que disfruto ver, ¿no? Y los veo por internet y voy viendo, ay, no, mira tal, y este mexicano va a competir y todo, ¿no? En esto les estoy hablando 5 años después. Uh-huh. Estoy viendo mi prueba, que era salto de longitud, y en ese momento empecé a llorar. 5 años después, o sea, yo nunca, en todo ese tiempo, no viví como en el de, ay, sí, en la lágrima, yo pude, o sea, no, porque incluso yo pude regresar a entrenar porque podía hacerlo, pero no lo hice. Uh-huh. Ya era la oportunidad que decía, bueno, ya, ahorita voy a parar, ¿no? Y me acuerdo que volteo y mi mamá me ve que estoy llorando y me dice, ¿estás bien? Y le digo, mami, es que no voy a ir a unos Juegos Olímpicos. O sea, fue el momento que te diste cuenta de que nunca ibas a ir a los Juegos Olímpicos. Yo te puedo decir, hay cosas en tu vida que tienes que entender, sí, que van a pasar o nunca van a pasar. Y eso también es importante, ¿no? Siempre queremos vivir con el de algún día llegar. No. Exacto. De verdad, va a haber cosas que ya no va a ser tu tiempo y está bien. Uh-huh. ¿Sí? Tienes que aprender a vivir con eso, porque, a ver, a lo mejor no tuve la oportunidad, a veces no tuve la habilidad, a veces no tuve la dedicación y la disciplina. Pueden ser muchas cosas, o a veces simplemente no era para mí. Uh-huh. Eran otras cosas que iban a ser buenas para mí. Es como lo siguiente, o sea, tú puedes conocer a mucha gente que estudió en la universidad, y cuando pasa el tiempo y ya vas a trabajar, ¿cuántos trabajan realmente lo que estudiaron? Exacto. Sí, o sea, ¿cuántos dicen, ay, es que yo sí estudié economía, pero, híjole, ¿sabes qué? Es que lo que me encanta es, no sé. Ser chef. Sí, cocinar. Soy un magnífico chef y entonces a lo que me dedico es a cocinar. Exacto. Y tú dices, bueno, pero no pasa nada. Puede ser un economista que cocina y no pasa absolutamente nada. A veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ese es el problema de las como las etiquetas que nos ponemos. Psicóloga, ¿no? Pedagoga. Entonces, como yo soy psicóloga, olvídalo, yo no cocino. Sí, claro. Y si lo hago, no lo voy a hacer bien, ¿no? Exacto. O sea, no, por supuesto que no. Puedo ser una psicóloga que a lo mejor haga hiking o de repente haga escale, pero también puedo ser una psicóloga que invierta y puedo ser una psicóloga que ahorita está en un podcast. ¿Por qué no? Uh-huh, ¿sabes? El problema de la etiqueta es que eso te limita. Uh-huh. Mamá de, esposa de, hermana de, hija de. Y entonces es como, no, yo como soy hija de, no me puedo cambiar de religión porque no puedo, porque mi mamá es católica, apostólica y romana y yo no puedo. Uh-huh. Soy la hija de fulana que es católica. Uh-huh. Entonces yo tengo que ser eso. Claro. Y siempre puede ser como de, ok, está bien, si eso te va bien, si eso te da tu identidad, si eso te da como el permiso de ser, ok, tú está bien, decídelo. Me hablabas de este duelo, ¿no? ¿Cuándo fue? Fue años después donde yo dije, nunca va a pasar. Y ahí, de verdad, estuve triste como una semana. Pues sí. Y ya cuando mi mamá me decía como, no seas ridícula. Y yo le decía, no, es que tú no me entiendes. O sea, en este momento, ese sueño que sí era mío, ahí fue cuando yo reconocí mi sueño. Y cuando yo dije, mi sueño nunca va a ser. Te lo prometo que yo todo el tiempo me visualizaba como iba a estar saltando, cómo iba a estar haciendo como todo el proceso del take-off, cayendo a la arena, me paraba, veía la marca e incluso marcaba marca, ya no digas internacional, nacional, nada más para empezar, y eso me dejaba subir al podio y me veía en el podio con la bandera ondeando y yo así llorando porque dije, va a ser el momento, ¿no? Verlo en la televisión, en ese momento fue cuando dije, nunca va a ser. Claro. Y te voy a decir algo, y resignifiqué el sueño. Uh-huh. ¿Sabes? Porque dije, bueno, ok,
A lo mejor yo no voy a ser la que va a estar del lado del podio, pero sí puedo ser la que está en el público, ayudándole a otros a llegar a ese lugar. Claro. Puede ser tus Juegos Olímpicos, puede ser tu maternidad, puede ser, o sea, porque todo es igual de importante. Los Juegos Olímpicos te pone enfrente de una cámara. Sí. Y a lo mejor ser una mamá que tiene un hijo independiente no te va a poner frente a una cámara, pero te pone frente a una vida útil. Claro. Que también es tan importante como ir a los Juegos Olímpicos. Por supuesto. Entonces, lo más importante es de este sueño no va a ser y soltarlo. No aferrarte al de, o sea, no ser esto de, no, yo iba a ser un gran futbolista, pero me chingué de la rodilla. O sea, no, no ser esa persona, sino ser esa persona que dice, ¿sabes qué? Yo tuve esta oportunidad, pasaron cosas en el camino, no lo hice, pero ¿qué crees? También ayudo a trabajar a que otros también lo sean. Claro. ¿Sabes? No. O sea, quiero ayudar y sumar para que haya personas que sí lo hagan. Sí, y decirles, ¿sabes? En mi momento me faltó trabajar esto mentalmente. ¿Sabes que en mi momento me faltó proyectar esto? ¿Sabes que en mi momento pasó esto? ¿Quieres? Aquí está. Te puedo ayudar a desarrollar. Pero si no, está bien. Oye, que ayudas a mucha gente, ¿eh? Entre ellas a mí, por supuesto. Me has ayudado muchísimo. Oye, Nash, y ya para ir concluyendo esta charla, porque pues, nos podremos quedar aquí todo el día, tiempo, toda la ¿no? tarde, yo sé. Oye, Nash, o sea, podríamos sacar como conclusión quizá, la adversidad va a llegar, tarde o temprano a tu vida. Va a tocar la puerta. La diferencia es con qué herramientas la vas a recibir. Yo creo que la adversidad no toca tu puerta. A ver. Yo creo que la adversidad tiene un cuarto permanente al lado tuyo. Ok. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque todos los días, a cada instante, la vida nos puede cambiar. Te puede cambiar. No todos los días, gracias a Dios, te va a atropellar un tráiler. Pero todos los días te puedes caer, te puedes tropezar, te pueden correr, te pueden asaltar, te puede pasar algo. Es más, todos los días puede llegar una persona y romper tus expectativas. Sí. Un hijo, una madre, un esposo, un amigo. La gente, por ejemplo, dice que las rupturas amorosas son las más graves. Yo creo que a veces romper con amigos puede llegar a ser devastador. Sí. Entonces, la adversidad del problema es ese. Tenemos como que reconocerla como este catalizador que no vive fuera de ti, vive dentro de ti. ¿Sabes? ¿No les pasa que de repente te levantas un día y te das cuenta que estás muy triste? Sí. Y no sabes por qué. Ajá. Y a lo mejor tú le quieres encontrar una explicación fuera de ti. Y a lo mejor tiene que ver con este diálogo que no te has atrevido a tener contigo, de algo que no has querido dejar ir. A veces nos aferramos a cosas muy dolorosas porque pensamos que si las dejamos ir, vamos a olvidarlas. Claro. ¿Sabes? Es que, no sé, ¿no? Voy a decirte un ejemplo. Hace 2 años murió mi abuela, ¿tú lo sabes? Sí. Y cuando murió mi abuelita, yo pensaba, el día que se muera mi abuelita, una parte de mí se va a morir con ella. ¿Sabes? Va a ser algo muy doloroso. Y sí fue muy doloroso. Pero también me di cuenta que estaba yo más preparada de lo que yo esperaba. Y que estaba preparada para dejarla ir en su versión mundana, en su versión como física. Y me había preparado para eso. La que nunca voy a soltar es la versión como espiritual o energética que mi abuela también dejó. Y esa es otra de las cosas. A veces las cuestiones no cambian. O sea, más bien cambian de cómo las conocemos. Cambiamos todos los días. Creo que la adversidad, yo creo que viene agarradita del cambio. Y a veces este status quo en el que vivimos, que decimos, es que no quiero que nada cambie, no quiero que nada se altere, ¿cómo por qué? Y lo sufrimos, ¿no? Como, ¿qué va a ser el día que mi hijo crezca, no? ¿Qué va a ser el día que yo me envejezca? O sea, pues, vamos a vivirlo, ¿sabes? Y un día a la vez. Claro, y te digo algo, vive este día. O sea, ese día no es hoy, y si fuera hoy, sabes que ya vas a estar mucho más preparada que ayer. Claro. No lo sufras, vívelo, prepárate. Tienes tantas herramientas de vida. Has pasado por tanto, has superado tanto, apláudete. Oye, y si no las tienes, pues búscalas, ¿no? Claro. También se vale. Y yo te dije, para mí, yo ya tomaba terapia cuando me atropelló el tráiler. Saludos a esa terapeuta que se llama Gabriela, no me acuerdo. Hace mucho tiempo que muchos años que no la veo, pero
En ese tiempo me di cuenta que las herramientas que incluso mi psicóloga de ese momento me dio para la parte deportiva no eran las correctas, ¿sabes? Y no es un reproche, no era su área de expertise. O sea, volvemos a lo mismo. 1999, o sea, ahorita, hermana, abres un TikTok y buscas un psicólogo. En 1999 mis papás hacían lo mejor que podían con lo que tenían. Claro. No tengo un solo reproche para mis papás más que gratitud. Y tampoco para mi terapeuta de ese tiempo. Ella no tenía esas herramientas que yo en ese momento necesitaba, a lo mejor para seguir siendo un deportista. No las tenía, pero tenía otras. Entonces, en ese tiempo, el haber, por ejemplo, asistido constantemente a la iglesia fue algo que me fortaleció para poder superar esto. No fue solamente el que, es que eres psicóloga y por eso, o sea, ahora lo soy, en ese momento no lo era. 19 años. No lo iba a hacer, o sea, estaba todavía algunos añitos de serlo, ¿no? Simplemente era que tenía herramientas de vida y herramientas muy espirituales en ese momento. Entonces, el otro día estaba viendo, por ejemplo, esto que justo dices, ¿no? O sea, busca las herramientas, ¿no? Estaba viendo a un psicólogo que tiene razón, que dice, bueno, es que las herramientas que no son psicológicas, o sea, pues no se le puede relacionar con la psicología. Tiene su punto. Por eso no quiere decir que no hay que demeritarlas. Exacto. ¿Sabes? Yo conozco a personas que tomaron miles de terapias y nunca pudieron dejar las drogas. Exacto. Y de repente, a lo mejor encontraron su momento de reencontrarse con Dios y eso les ayudó a superar las drogas. ¡Qué maravilla! Eso es lo que en el principio te decía. A mí me maravillaba ver la diferencia entre cada persona. Y eso no quiere decir que si yo te digo, toma un vaso con agua, no te va a ayudar. Te va a ayudar. Pero a lo mejor no es lo mismo, no valorarías ese mismo vaso si tú ahorita estás aquí en Ciudad de México que hace mucho calor, pero que vas a una tienda, compras un vaso con agua, a que si vas a Siria y no hay agua. Y no hay agua, claro, por supuesto. El valor del vaso no cambió, el valor es un vaso con agua. El momento en que lo recibí es lo que cambia la vida entera. Claro. Entonces, vive tu momento. Si estás en el momento de ir con un profesional de la salud mental, ve con ese profesional. Si en este momento te hace bien una clase de arte y es lo que te hace feliz, ve a tu clase de arte. Disfruta tú aquí, tú ahora y no te lo reproches. Nunca veas el si hubiera. Yo pude haber dicho si me hubiera fijado al cruzar la calle. Si me hubiera fijado al cruzar la calle, tal vez nada hubiera cambiado. Exacto. O tal vez sí, nunca lo vamos a ver. Yo lo único que sé es que en ese momento de esa vivencia que tuve, me di cuenta de lo fuerte que era, que yo ni siquiera lo sabía. Y en ese momento supe lo fuerte que era. Y fuerte mentalmente. Claro. Y fuerte del corazón. Claro. ¿Sabes? Porque incluso tuve que tener mucho corazón para agarrar y decir, ya no va a ser. Y aún así, bendigo a todo el que sí lo logre. Y si yo le puedo ayudar, aquí estoy. Adelante. Nash, oye, pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. La verdad es que nos dejamos como muchas cosas en el tintero para el capítulo 2 de esta charla. Cuando quieras. Muchas gracias, Nash. Danos tus redes, cómo te pueden contactar. Alguien que está pasando por un momento de adversidad y que diga, yo me conecté con Nash durísimo. ¿Cómo te contactamos? Mira, pueden contactarme a través de redes sociales, puede ser. Mi Instagram es Nash_Tor. Y mi Facebook es Nacheli Torres, con X. Después te lo mando, a lo mejor lo ponemos por ahí. Sí, lo vamos a poner justo para que la gente te pueda contactar, Nash. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, que nunca lo platicas, ¿no? Yo creo que muchas personas que te conocen van a decir, ¿cómo? Esto nunca me lo había contado, Nash, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, muchas gracias, Nash. No, ha sido un gusto, muchas gracias. Y ¿sabes qué fue lo que me hizo de verdad también decir, creo que sí, ya voy a hablar de esto? Que alguna persona me dijo como el de, oye, esa historia tuya es que es algo increíble lo que pasaste. Y no te conté mucho de la historia, ¿sabes? Yo sé. Porque es un proceso muy largo y hoy queríamos hablar específicamente de la adversidad. Exacto. Creo que lo único que puedo decir es que pienses en tu momento más doloroso hasta ahora y te vas a dar cuenta cómo ese momento te enseñó que había una versión de ti que a veces ni tú conocías. Exacto. Vívela, disfrútala y vive un día a la vez. No te preocupes. O sea, todo esto, este dolor que tienes ahora, tal vez se intensifique, pero tal vez se atenúe algún día si tú lo piensas de una forma diferente y vas a estar preparado para hacerlo. Claro. Entonces va a ser un gusto. Gracias, Alma. Muchas gracias, Nash. Muchas gracias por compartir con nosotros y por supuesto que te busquen y por favor manténnos siempre en tu línea de comunicación para que podamos tener el capítulo 2 de esta charla. Claro que sí, cuando quieran. Muchas gracias. Cuídate. Muchas gracias, Nash. Gracias.
Gracias por acompañarnos en esta pausa. Si este episodio te resonó, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que necesite escuchar. Yo soy Alma Ortiz y esto fue Soul Breaks. Nos escuchamos en nuestra siguiente pausa.